Buenaventura, en la Cátedra Itinerante de Ética Profesional. Hoy vamos a hablar del tema de la corrupción. La sesión se va a ir en tres partes. La primera parte es sobre la corrupción y la desigualdad. Esto lo vamos a hacer a partir de unos documentos del doctor Bernardo Klinsberg. Y una segunda parte es sobre la lucha contra la corrupción. Lo vamos a abordar a partir del informe de Gafi y sus 40 recomendaciones, algunas de ellas directamente relacionadas con la producción de la contaduría pública. Y hablaremos ahí también de la UIAF en Colombia, y al final, en la última sesión, va a ser sobre la contaduría pública frente a la corrupción, todos los aspectos legales que obligan al contador público a trabajar en contra de la corrupción y los proyectos de ley en los que se sanciona al contador público por no informar situaciones relativas a la corrupción en Colombia. Entonces, todos invitados a que atiendan a la cátedra de hoy y a que continuemos con nuestro trabajo entre las universidades que componen. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo franciscano de paz y bien a esta su casa, la Universidad de San Buenaventura, la sede de Bogotá. La Universidad de San Buenaventura es una universidad regentada por la comunidad franciscana en Colombia. Por eso la mayoría, cuando llegaron por la puerta peatonal, lo primero que encontraron a mano derecha fue la capilla de San Damián. Para nosotros en la universidad, el quehacer de la vida espiritual y de la vida en torno a los valores y las expresiones que presenta San Francisco de Asís, pues es bastante significativo. Para quienes es su primera vez, pues bienvenidos a la universidad. Espero que el camino los conduzca en otras oportunidades también acá. No solamente estos ejercicios tan interesantes donde han tenido la oportunidad de viajar o de compartir escenarios en diferentes universidades, sino pues desde el conocimiento y sobre todo desde el compartir cotidiano con los compañeros de espacios académicos y con compañeros que se van desarrollando en otras iniciativas. Esta universidad fue fundada en 1708, por allá en época de la colonia, y desde aquel entonces hasta hoy, pues la preocupación de la universidad siempre ha sido el desarrollo social de nuestro país, y obviamente pues desde cada una de las áreas de trabajo. Y para nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y como programa de Contaduría Pública, pues nos es bastante significativo poder contar con ustedes acá en la universidad. Entonces, con el ánimo de que puedan desarrollar el evento, de que puedan tener una noche significativa, pues la apertura al mismo y la invitación pues para que disfruten de esta noche. Por allá hacia las 8 de la noche vamos a hacer un pequeño break para tomarnos un café y seguir compartiendo. Y lo más importante, crear las redes. Creo que ya entre los profesores está la red construida, pero en esta nueva tendencia de la educación en el mundo hoy, las competencias internacionales y multiculturales llevan a que ustedes como estudiantes creen sus propias redes y compartan esas experiencias significativas. No solamente es venir y escuchar y compartir, sino saber que tengo un colega en otra universidad desde el cual puedo construir y compartir. Así que bienvenidos nuevamente a esta su casa, la Casa del Saber. Disfruten muchísimo su estancia y espero pues tenerlos no solamente hoy, sino en diferentes momentos. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, nuevamente los estudiantes que están ubicando por la franja izquierda, por favor que se pasen a la franja central todos, y hacia la parte de adelante les pediría mucho a quienes están ubicándose en la parte de atrás que se pasen adelante, porque pues queremos un poco más, digamos, más compactos en grupo, y a medida que van llegando los demás pues se irán sumando, pero que preferiblemente utilicemos la parte central. Bueno, vamos a dar inicio a la cátedra. Bueno, el tema que nos aborda hoy es el tema que tiene que ver con la corrupción, y el título de la cátedra hoy va a ser Ejercicio Profesional, Problemas de Corrupción y el Desarrollo Social. Es claro que la contaduría pública como ciencia social y con obviamente los análisis de tipo económico y su capto pues tiene mucho que ver con este tema, y este es un tema nuevo en la Cátedra Itinerante de Ética Profesional de la red de estudiantes de las universidades que conforman la sesión de esas clases. Entonces vamos aquí con la compañía y el apoyo del profesor Sergio
de la Universidad de los Libertadores a trabajar un poquito la temática. No vamos a hacer tan, digamos, clase magistral. Van a participar más los estudiantes hoy a partir de una serie de información que les vamos a suministrar. La idea es que los asistentes compartan experiencias y den puntos de vista y posiciones frente a estos temas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Buenas noches para todos. Mi nombre es Sergio Ordóñez, yo soy contador público, me presento en primera instancia, egresado de la Universidad del Valle y estudié una maestría en filosofía. El día de hoy vamos a presentar la sesión, tiene 3 componentes. El primero está relacionado con la corrupción, basado en un texto de Clisper Bernardo, en la cual lo importante de eso es entender la relación que hay entre la corrupción y la desigualdad. Para ello veremos un video donde él aborda la temática y hay unas preguntas que podríamos trabajar con ese video con la finalidad de entender las características de la corrupción y sobre todo el vínculo que existe entre lo público y lo privado para el tema de la corrupción. Esa va a ser la primera fase de la sesión de hoy. La primera hora va a estar relacionada con esto y haremos una actividad con ustedes donde podamos escucharlos y disertar sobre cuáles son las opciones o caminos para, como un estudiante o como profesional, enfrentar la corrupción. En la segunda fase de la sesión de hoy trabajaremos entonces un componente importante de protección del sistema económico financiero, es el GAFI como un organismo que emite recomendaciones para proteger el sistema financiero contra el lavado de activos, el terrorismo y las armas de destrucción masiva. En segundo lugar, trabajaremos algunas recomendaciones puntuales vinculadas a esta actividad que pretende prevenir, digamos, el lavado de activos, explicaremos eso, y también veremos cómo en Colombia eso toma forma a través de la GAFI. Y en tercer lugar, abordaremos qué tiene que ver entonces esto que hemos planteado con la contaduría pública, cuáles son las normas que regulan al contador público para que él pueda reportar e informar actividades sospechosas vinculadas al lavado de activos. Esa es la agenda que proponemos para el día de hoy, que esperamos desarrollar con normalidad. Bien, para iniciar en contexto del tema de la corrupción en nuestro país, ustedes están muy cerca, pero ¿para qué se quieren meter en esa vaina? El establecimiento se les puede venir encima. La corrupción es tan chipchombiana como la guaypanela o el atraco callejero. Se bajaron de todo, perros. Ah, es usted, doctor de Bribón. Muy disculpas. Me disculpa, señor atracador, pero se olvidan de darme mi comisión. El establecimiento patrocina la corrupción y la corrupción mantiene el establecimiento. ¡Oiga, pare, carajo! Empecemos por una de las tantas aristas representativas de la corrupción, un senador. Para ser elegido senador, usted necesita su clientela. Unos 25.000 guaches aproximadamente. A esta gente hay que darle sancocho y su botella de aguardiente Maguila. Ahora, ¿cómo consigue usted todo eso? Con plata. ¿Y de dónde saca la plata? Pues del Estado, porque usted ya ha venido siendo funcionario público. Bueno, pero si es un nuevo aspirante todavía no puede sacar la plata del Estado. Pues ya eso es un poco más difícil. Yo le recuerdo que nos acaba de pasar. Yo no vi nada. Oiga, pare. Pues que nos va a llevar a la casa de su madre. Bueno, ya usted está elegido congresista. Vienen las elecciones presidenciales. Los piscos necesitan clientela. ¿Y quién se las va a dar? Pues nosotros. Si usted tiene buen ojo, su candidato queda presidente. Si no, pues cambia de bando, pero rápidamente, no como el senador Emilio Labola. Bueno, el presidente le nombra a un amigo como ministro o director de un instituto descentralizado. Y ahí viene lo bueno, los contratos. Porque el Estado tiene que comprar todo, papel, carros, el tinto, carreteras, puentes. ¿Y quiénes le van a suministrar esto al Estado? Pues sus amigos, nosotros. Porque como dijera D'Artagnan, uno tiene que gobernar con los amigos. Y en el contrato viene el torcido. Bueno, pero nadie investiga esos torcidos. ¿Qué pasa con los organismos de control? Ah, la Contraloría. Recuerden ustedes que el Congreso elige al Contralor. Así que el tipo es nuestro. Ahora,
Siempre elegimos al que tenga más rabo de paja para que en el caso de que se nos voltee en el camino no pueda investigarnos. Bueno, pero ¿y el pueblo no protesta? ¿Pero qué van a protestar si están henchidos de aguardiente y sancocho, haga? Porque al pueblo lo tiene usted contento a punta de pan y circo. Pero ustedes son unos genios. ¿De dónde sacan esa imaginación inagotable para ejercer la corrupción? Asochanchircha, la Asociación Chanchullera Chirchombiana, una noble entidad académica fundada desde los tiempos de la patria boba y que propugna por el engrandecimiento y el refinamiento de la corrupción nacional. A propósito, me tengo que ir, tengo que dictar la clase de sobrecostos en licitaciones 2. Y dejen la vaina quieta, ¿no? No se metan en camisa de 11 varas, si no quieren terminar en camisa de 11 balas. Sí, okay. Bueno, entonces, pues esto es una parte de la contextualización, un poco, digamos, sarcástica de parte de estos personajes caricaturescos, pero que representa el contexto colombiano en el que se encuentra y en el que todas las organizaciones funcionan y los profesionales trabajamos o laboramos. Entonces era importante conocer un poquito de esto. Aquí hay una noticia importante que es parte de lo que también tratamos de hacer en esta primera sesión de la cátedra, y es estructurar el contexto profesional en el que los contadores públicos vamos a ejercer. Acá tenemos una noticia reciente, ¿no? Es a la cárcel el ex viceministro García por recibir sobornos de Odebrecht, que es el tema de hoy y cotidiano de los medios de comunicación, excepto por los días de la visita papal. Pero aquí está funcionando y está claro, el exfuncionario aceptó cargos por intereses indebidos en la celebración de contratos, cohecho, enriquecimiento ilícito, y el juez ordenó medida de aseguramiento intramural. Por lo tanto, este personaje irá a la cárcel picota. ¿Listo? El ex viceministro de Transporte, también Gabriel García Morales, aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó en el caso de los sobornos entregados por la multinacional Odebrecht para ganar licitaciones públicas en Colombia. En la noche de este domingo, un juez lo afectó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y se le estableció que el ex viceministro será enviado también a la cárcel La Picota a hacerle compañía al otro personaje. ¿Sí? Estos son, pues aquí otra serie de noticias, así fue como la captura de Otto Bulla por el caso de Odebrecht. Estas cosas incluso en la sesión de la cátedra de la Universidad Cooperativa también se trabajaron y se adelantó parte de estos procesos. Entonces, pues, digamos que ya conocen bastante, ¿no? Aquí hay la sala de audiencias, ingresaron también paramédicos pues, por todo este tema de los juicios, y creo que es bastante ilustración la que hay acá. Bien, digamos que aquí en esta parte dice: la Fiscalía acusa al viceministro de haber recibido una coima como una concubina, o sea, algo que no está permitido, de 6,5 millones de dólares por favorecer a Odebrecht. ¿Por qué planteamos esto acá? En el video que veremos a continuación de Clisberg, él está centrado en el caso Siemens en Estados Unidos para mostrar que lo privado y lo público unidos se hacen corrupción. Para él, digamos, cuando por si hay una corrupción en el Estado, es posible que haya alguien haciendo la corrupción desde lo privado. Entonces, vemos un caso local nacional sobre ese asunto de la coima, cómo el viceministro acepta haber recibido ese dinero para favorecer a una entidad particular y darle, digamos, un contrato muy importante que ya está investigado en este momento. A continuación, entonces, vamos a ver un poco más el contexto de la profesión. Esta primera parte es como introductoria y general, y aquí vamos a ver unas cifras iniciales vinculadas a los costos de la corrupción y de lugares vulnerables por la corrupción en nuestro país. Baja la luz un poquito, por favor. Para iniciar, hay una cifra de la Contraloría, la cual afirma que anualmente le cuesta a la corrupción a Colombia 50 billones de pesos. Son 12 cifras, pero vamos a trabajar solamente la inicial, la que habla del sector privado. Dice: 50 billones de pesos le cuesta al año la corrupción, según cifras manejadas por la Contraloría General de la República, lo que equivale casi a 1 billón de pesos semanales y cerca del 4% del PIB anual de Colombia. Esta información la toma Tulise de una investigación periodística de Semana. En segundo lugar, según el Índice de Transparencia Nacional elaborado por Transparencia por Colombia, 1485 entidades nacionales públicas están clasificadas en nivel muy alto de alto riesgo de corrupción. La Cámara de Representantes, el Senado de la República, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ejecutivo Nacional son las de mayor riesgo.
Ya actualmente también la Corte Suprema de Justicia está implicada en temas como estos. ¿Puedo leer otro momento, por favor? Bueno. Sí. ¿Dónde estábamos? Hay una información importante acá más abajo, en la parte del sector privado. Bájalo más, por favor. Más. Ahí. Las cifras del sector privado. Arribita, por favor. Arriba. Ahí. El 8, el 9 y el 10 dice: 91% de los empresarios piensan que algunos de ellos ofrecen sobornos en el entorno de sus negocios. 38% de las empresas implementan prácticas de forma planeada y periódica para prevenir el soborno, según la encuesta sobre soborno 2015, Transparencia por Colombia, y 15,5% de los ejecutivos perciben la corrupción como un obstáculo para realizar negocios en Colombia, según una encuesta realizada a diversos ejecutivos por el Foro Económico Mundial. Ya, pues por el video. Ok. Bueno, y para continuar, pues vamos a mirar ya en detalle qué es lo que pasa con la profesión de la Contaduría Pública frente a este tipo de contexto. Entonces vamos a mirar, dale aceptar, el video de Noticias. La Junta Central de Contadores, que tiene un tribunal para vigilar que los auditores y contadores cumplan las normas legales y éticas, inició la revisión de las cuentas de Odebrecht y Reficar, entre otras, en busca de sus firmantes para examinar una posible sanción. Enrique Tapias. Carolina, su homóloga de Brasil, ya estudió el caso Petrobras y como consecuencia de ello la auditora Deloitte perdió su licencia para trabajar en ese país. La Junta Central de Contadores, órgano rector de esa profesión en Colombia, con capacidad de sanción disciplinaria hasta el punto de cancelar las tarjetas de operación, abrió varios expedientes en busca de los auditores y las empresas de auditoría que podrían estar involucrados en los más recientes fraudes financieros de Colombia. ¿Qué implica la apertura de oficio? Pues que iniciamos un proceso preliminar de investigación. Si se encuentran pruebas, se hace una apertura de cargos. Las 3 firmas más importantes del mundo en auditoría están en Colombia y entran en este proceso preliminar de investigación. Estamos levantando las pruebas, digamos, para verificar si procede apertura de cargos para las investigaciones pertinentes. Una de las firmas, PricewaterhouseCoopers, revisaba las cuentas de la constructora Norberto Odebrecht, registrada en la Cámara de Comercio, y KPMG, Episol, que construye la Ruta del Sol. Pedimos la certificación, los dictámenes, los nombres de los contadores, firmas, y a su vez, pues digamos, con los indicios que hay, se inicia un proceso de investigación. Las maniobras hasta ahora conocidas dan a entender que los auditores habrían ignorado o pasado por alto los asientos contables de los sobornos pagados en el país. En este momento tenemos casos como lo de Reficar o Odebrecht. En Brasil, en medio de la investigación de Lava Jato que originó los casos en Colombia, la Junta Central de Contadores canceló la licencia de operación de Deloitte & Touche, cuya filial Contadores Asociados ya fue responsabilizada por faltas a la ética en la revisión de las cuentas de Petrobras. Ok, bueno, entonces es importante conocer esta información, que es una noticia que explica claramente cómo el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, o sea, nuestro tribunal, entra a hacer la investigación sobre indicios en que hay casos de corrupción, que hay contadores públicos involucrados, desde luego serán sancionados, y también cómo las firmas de auditoría tienen una responsabilidad en ello, y en el caso de Brasil, pues hubo una cancelación de la matrícula profesional de la firma de Deloitte, de su asociada en Brasil. Ahora, ¿qué más tenemos en términos de contexto por parte del profesional que también la Junta Central de Contadores ha venido trabajando? Esta conferencia de la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico es la que ha venido trabajando recientemente y en diferentes auditorios a nivel nacional. Vamos a la diapositiva más adelante, pues tiene varios temas que trabaja aquí, pero nos queremos centrar en este aspecto que ha venido trabajando la Junta Central y el Consejo Técnico. Empieza por definir dentro de la conferencia qué es la corrupción, y pues tenemos aquí el tema de que la corrupción, en latín, el corruptio, que a su vez se origina en unos vocables que implican el con, que significa junto, el verbo rumper, que se traduce al español como hacer pedazos, y finalmente el sufijo tío, que es equivalente a la acción-efecto. En otras palabras, lo que se establece a partir de la palabra corrupción es una acción de destruir, pervertir o dañar. Ya luego hay un concepto que se trae una definición desde el RAE, del Diccionario de la Primera Lengua, que habla que ya una sección en que las organizaciones, especialmente las públicas,
la práctica consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. ¿Sí? Veamos la siguiente diapositiva, Sergio. Entonces aquí ya a partir de la Junta Central de Contadores también hay una serie de datos, de información sobre lo que es la corrupción en Colombia. Entonces habla, por ejemplo, la Junta habla que el costo anual según la Procuraduría es de 22 billones. La Contraloría, como veíamos en la otra información, era de 50 billones. Pero acá dice que la Procuraduría que son 22. Y la corrupción se lleva entre el 10 y el 25% de los contratos en el Estado. Por otro lado, el promedio se ha llevado entre el 3.5 y el 4% del Producto Interno Bruto anual durante los últimos 20 años. Sin embargo, hay que, digamos, no tragar un poco entero en estas cifras porque hay muchas diferencias en cifras. Y pensaríamos que las que se muestran acá, a partir de las fuentes de información, son muy por debajo de lo que realmente puede llegar a ser la corrupción. En 179 países, Colombia ocupa el puesto 90, ¿no? Puesto 90 entre 179 países. Lo más, digamos, triste podría decirse que pasamos del puesto 55 en el año 2005 al puesto 90 en el año 2016. O sea que en cambio de avanzar en un proceso anticorrupción, parece que las cosas siguen mal. Miremos lo que sigue. Siguiente, sí. Estas son las prácticas que desde la charla, la conferencia de la Junta Central del Consejo Técnico se han venido, digamos, relacionando entre los colegas contadores públicos a nivel nacional. Digamos que las prácticas más habituales en corrupción en Colombia son las famosas mordidas, comisiones, ¿cierto? O coimas para contratos. El tema de la configuración de los concursos amañados. Ahí curiosamente uno puede encontrarse que hay pliegos de contratación que están amañados antes de que salgan los pliegos, ya están acomodadas todas las estructuras corruptas. El tema de la malversación de los activos, usándolos en provecho de intereses particulares, el ofrecimiento de dádivas, muy común también, los sobrecostos en los contratos, también temas establecidos como prácticas de corrupción, las contrataciones sobre bienes o servicios que no existen, muchos casos, ¿no? En salud, enfermos que no existen, en alimentación infantil, niños que no existen, en educación aparecen estudiantes que tampoco existen, sin embargo hay una gran cantidad de personas que adolecen de esos servicios. Cláusulas injustificadas de ajustes a precios de los contratos, o sea, algunas cláusulas que aparecen en las contrataciones que les permiten a los corruptos incrementar los precios de los contratos y de forma, digamos que exorbitante, sin ningún tipo de sustento, ninguna justificación. Y lo más conocido por todos, que es todo el tema del tráfico de influencias, que son prácticas de corrupción en Colombia que la Junta Central del Consejo Técnico ha venido estableciendo. Sigamos una más. Ok, listo. Bueno, ahora pasamos a la otra parte, sigamos. Bueno, esto ya lo tocamos de forma general. Vamos un segundo así. Bien, digamos que aquí es importante y me gustaría escuchar a alguien del auditorio. Nos interesa, ante todo, que ustedes no se vayan a dormir y saber si pueden hablar también. En el asunto que está allí el Consejo, de la definición de corrupción, viene del latín y tiene los tres elementos que ya el profesor Alonso planteó, pero quiero que pensemos lo siguiente. Kleiber menciona que existe un mito asociado a la corrupción, que es vincularlo a pensarla solamente a lo público o al Estado. Quiero que pensemos si usted piensa así. Si cree que la corrupción solamente es un asunto del Estado, cuando íbamos a hablar del asunto de Reficar o de Odebrecht, temas vinculados a funcionarios que son sobornados para favorecer a particulares, o si la corrupción también es un asunto de la cotidianidad. Quiero que pensemos un poco en eso. Porque si vimos bien la definición, que habla de cor o con, junto con alguien, romper algo, alterarlo, dañarlo, pervertirlo, uno podría pensar que es una acción de al menos dos personas que conduce a romper o alterar una cosa o situación. Esa es la corrupción en el sentido de lo que vemos allí. Ahora quiero que, por favor, pensemos cada uno si la corrupción es también un asunto de lo cotidiano, ¿sí? Si es posible que también pase en las prácticas del diario vivir, cuando usted, digamos, se sube al transporte, paga un dinero, le dan una devuelta de más, se mete en una fila, o se aprovecha de una situación para su beneficio particular. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando? ¿Están aquí? ¿Están ahí? ¿Sí?
¿Alguien puede hablar, por favor? Bien, está muy claro, he escuchado muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a avanzar. Vamos a mostrarles ahora qué es lo que sigue. Nos vamos a trabajar hasta las 8 en esta hora lo siguiente. Quiero que por favor tomen apunte de estas preguntas. Cada uno, por favor. ¿Trajeron cuadernos? Por favor. Estas preguntas las vamos a poder resolver con este video que vamos a ver. Aquí toman fotos de forma tecnológica. La foto sale conmigo, por favor. Pueden tomar notas tecnológicas rápido. Esa es la corrupción de la conciencia que Robert Collingwood habla, o sea, la tecnología evita que yo tome apunte. Bueno. Bien, las preguntas que aparecen acá, las voy a leer. Van a poder ustedes entendidas por ustedes con el video que vamos a ver. Después del video queremos con el profesor Alonso hacer como una discusión por pequeños grupos. ¿Por qué les estamos pidiendo que se acerquen? Pues para que se calore en primera instancia. Una idea importante de la corrupción es que el otro me importa, y para que el otro me importe debe estar a mi lado. Entonces trate de acercarse al otro, o sea, mira a su lado, acérquese, únase, para que hagamos ahora entonces una actividad vinculada a esto. De medida que se dispersen mucho los bordes, no va a pasar eso. Bueno, primera pregunta, ¿la leemos allí? Bueno, vamos a darle una lectura muy rápido de las preguntas y pasamos al video. Es importante que haya un análisis y atención al video del profesor Klinsberg. El profesor Klinsberg es contador público argentino, es considerado el padre de la gerencia social, ha hecho informes para la UNTAC sobre el tema de desigualdades y los errores éticos humanos. Vamos a trabajar uno de los errores éticos humanos que el profesor Bernardo Klinsberg ha trabajado. Entonces la primera pregunta es: Klinsberg menciona en el caso de Siemens derrumba un mito sobre la corrupción e indique de qué se trata. ¿Qué significa que la corrupción no se relaciona solo con las coimas? Klinsberg describe un círculo perverso entre corrupción y desigualdad, indique esas características que él plantea. ¿Cuál es el antídoto principal contra la corrupción según el video? Y para Klinsberg es posible combatir la corrupción, indique de qué modo o mediante cuáles caminos. ¿Y usted cómo combatiría o enfrentaría la corrupción? Entonces miremos a Klinsberg. El doctor Bernardo Klinsberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. Corrupción es la mano que se mete en medio de una comida y una boca. Son bolsillos llenos que de su propio peso harán caer a su portador. Es la ambición negativa, el cáncer del pueblo. Un mundo injusto. Hijos de puta. ¿Sabía usted que hay un país en África que se llama Guinea Ecuatorial que tuvo la bendición divina de que hace muy poco, unos pocos años atrás, se descubrió que tenía reservas de petróleo excepcionales? Parece una bendición. Además, Guinea Ecuatorial tiene más del 85% de sus habitantes por debajo de la pobreza. Y además tiene una de las peores tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna de todo el planeta. Pero no fue ninguna bendición para Guinea Ecuatorial. Por un problema: la corrupción. El dictador de Guinea Ecuatorial, que hace muchos años que está en el poder a sangre y fuego, no hay ningún orden de oposición permitida dentro de las reglas de juego del dictador, se apropió de todo lo que ingresó en el país. Lo tiene depositado en cuentas en el exterior, en paraísos fiscales. El New York Times informa de que el Estado americano confiscó algunos de los yates y aviones de lujo que el hijo del dictador compró en los últimos meses en los Estados Unidos. Mientras los chicos se mueren antes de cumplir un año de edad,
La corrupción es un flagelo fenomenal. La corrupción significa el egoísmo extremo, exacerbado, el egoísmo casi sin calificativos morales posibles. La corrupción significa costos para la economía fenomenales. La corrupción significa un ejemplo totalmente destructivo para los jóvenes particularmente. Lleva al nihilismo, al cinismo, a la falta de credibilidad en nada. Vamos a reflexionar sobre la corrupción. En primer lugar, vamos a tratar de derrumbar algunos mitos sobre la corrupción. Vamos a reflexionar sobre si la corrupción no realmente es en el sector público como se piensa. Vamos a reflexionar sobre qué diferencia hay entre las pequeñas coimas y las grandes corrupciones. En Colombia se destapa otro escándalo de corrupción. Los recursos para la educación de los más pobres estarían siendo defraudados por particulares. Vamos a tratar de ver si es verdad eso de que a la gente no le importa mucho la corrupción. Vamos a ver algunas razones estructurales de la corrupción y vamos a ver finalmente cómo se puede combatir a la corrupción. Y hay buenas noticias que se las diré al final de todo. Hay esperanza. En primer lugar, normalmente se dice que la corrupción es un tema de los gobiernos. No es un tema de los gobiernos solamente. Desde ya que puede haber corrupción en los gobiernos, como los ejemplos que mencioné. Siemens corrompió en los últimos 30 años en 60 países del mundo para lograr que sus productos fueran adquiridos por los gobiernos. Corrompió sistemáticamente, según los tribunales de justicia americanos, formaba parte de las prácticas usuales de la empresa. Siemens trató de corromper al gobierno de Menem en la Argentina para llevarse un contrato de producción de documentos de identidad de $1.000 millones. Y en Argentina, un exdirector de Siemens fue acusado de abuso de confianza por presuntos pagos de sobornos para adjudicarse un proyecto en el país. Ilícito la coima. Es lícito apropiarse de lo ajeno. Los tribunales americanos decretaron el juicio criminal contra 11 de los más altos responsables de Siemens, porque como Siemens está inscripta como una empresa en los Estados Unidos y ahora hay una ley que persigue las prácticas corruptas de empresas que están en los Estados Unidos, ahora les están haciendo un juicio criminal. Cuando en el juicio inicial, hace 2 o 3 años atrás, se le preguntó al responsable de la caja chica de Siemens si no estaba arrepentido de haber durante tantos años sobornar a tanta gente, causando tanto daño a la sociedad, contestó: en realidad nuestro problema es que nosotros hemos faltado al 11º mandamiento. Le preguntó el fiscal: ¿y a qué se refiere cuando dicen que han faltado al 11º mandamiento? The 11th commandment is, don't get caught. Don't get caught. Don't get caught. Hasta 1999, en las leyes de Alemania, estaba permitido deducir de los impuestos por parte de las empresas que pagaban sobornos de corrupción, deducir los sobornos que se pagaban de los impuestos, como gastos de venta de las empresas. Recién en ese año, la Unión Europea en su conjunto dictó disposiciones que hacían ilegal el pagar corrupción. Así que, en primer lugar, la corrupción no es un tema de los gobiernos. La corrupción es un tema mucho más entrelazado. Siempre que hay un corrupto en el gobierno, hay un corruptor en el sector privado.
segundo lugar, los ciudadanos piensan, cuando piensan en corrupción, piensan normalmente en las pequeñas corrupciones. Dicen, tuve que pagar una coima para conseguir un carnet para algún trámite, o tuve que pagar una coima en un trámite, o le tuve que pagar, como se suele decir en México, una mordida al inspector de tráfico, al guardia de tráfico para que no me hiciera una multa. Este tipo de razonamiento tapa las grandes corrupciones, porque las grandes, las que realmente perjudican a los países en gran escala, no son las mordiditas de los guardias de tráfico ni las pequeñas coimas de empleados administrativos menores. Las corrupciones grandes son las colusiones entre la policía y los grupos criminales del juego, los grupos criminales del narcotráfico. Por ejemplo, cuando se demostró que una altísima figura política en los Estados Unidos propiciaba por un lado algunas de las guerras y por otro lado era codueña de las empresas que más le vendían al Estado en las situaciones de guerra. Las colusiones grandes son las que tienen que ver con fondos que van a las campañas electorales en forma oculta, sin transparentar. El financiamiento por debajo de las campañas electorales es un instrumento muy importante de extorsión del sistema político. Porque para que haya democracia real, todo financiamiento de una campaña electoral, primero esté regulado, tenga límites, y segundo, sea transparente, que la gente sepa de qué se trata. Les mostré que la corrupción no solo es pública, sino que hay una corrupción corporativa muy importante. Les mostré que no son solo las coimas pequeñas, sino que los episodios de corrupción en el poder económico pueden ser muchísimo mayores. El banco privado más importante de República Dominicana, hace algunos años atrás, saqueó totalmente al Tesoro de República Dominicana. Baninter les redondeó 1 millón de pesos en su cuenta de ahorros. Prepárate a ganar ahorrando en Baninter. Un banco seguro que cumple lo que dice. Es una quiebra fraudulenta en gigantesca escala y como el banco tenía muy buenas conexiones, entre comillas, el Estado se hizo cargo de la gigantesca quiebra y hubo impunidad virtualmente para los dueños del banco. ¿No piensa que en su gobierno también hubo corruptos y ladrones? Robito hubo. Ahora que no robó fue el presidente. Y el saqueo fue un saqueo que era una parte significativa del Producto Bruto completo de República Dominicana, un modesto y muy trabajador y muy humilde y muy pobre país. En tercer lugar, se dice con frecuencia, bueno, a la gente no le importa mayormente lo de la corrupción. La gente se conforma con que, aunque es corrupto, produzca el famoso asunto de que no importa si es más o menos corrupto, la cuestión es que las cosas estén funcionando. No es así. La gente está indignadísima contra la corrupción. La gente se siente impotente, ve que no influye en una medida como debiera influir en el modelo neoliberal. La corrupción tiene causas complejas. La Universidad de Harvard hizo un estudio sobre 100 países del mundo para tratar de detectar cuáles son los factores principales que inciden en la corrupción.
Por ejemplo, se dice que la corrupción es un patrimonio de América Latina, que América Latina es particularmente corrupta. No parece ser un patrimonio de América Latina. Cuando se observa la corrupción en escala gigantesca en Wall Street, que generó la crisis del 2008, la corrupción de quienes llenaron de hipotecas tóxicas y de derivativos sin base patrimonial a los activos de los bancos, eso se llama corrupción corporativa. Nos damos cuenta que no es un patrimonio de América Latina. Cuando se piensa que el peor episodio de corrupción contemporáneo, los dos peores se dieron recientemente en Estados Unidos, uno fue en Enron en el año 2003. Sus 30 ejecutivos se robaron, defraudaron al público y a los accionistas por $60.000 millones. Los manifestantes abuchearon al director general de Enron, Jeffrey Skilling, fuera y dentro durante su aparición en el Club de la Commonwealth. Lo que más influye en la corrupción son los niveles de desigualdad de una sociedad. Por ejemplo, Noruega, Suecia, sociedades que son las más igualitarias del planeta. Eso significa que toda la gente tiene educación, tiene salud y controla. Hay una opinión pública fuerte, organizada, controlando y haciéndose presente permanentemente. Los poderes públicos están obligados por esa opinión pública a informar de todos sus actos. Y esa opinión pública tiene las calificaciones, la educación para evaluar y protestar cuando cree que hay alguna situación dudosa. Hay lo que se llama control social, pero para eso tiene que haber igualdad en la sociedad. Cuando hay una sociedad muy desigual, la mayoría no tiene los poderes como para controlar, no se entera, no hay transparencia ni tiene los elementos de juicio y no tiene los medios de canalizar su descontento, de influir. Entonces la mayoría está virtualmente impotente. Cuanto más desigualdad, mayor propensión a la corrupción, porque el grupo poderoso que tiene todo, como sabe que es impune, entonces se dedica a la corrupción en gigantesca escala. Si quieren terminar con la corrupción, mejoren la igualdad en la sociedad. Educación para todos, salud para todos, distribución del ingreso razonable, acceso a trabajo para todos. Eso es el antídoto principal contra la corrupción. Les he mostrado cómo la corrupción no es patrimonio del sector público. Les he mostrado cómo no es patrimonio de América Latina, sino que está en los países desarrollados presente de muchas formas. Les he mostrado cómo la corrupción que importa más no son las pequeñas corrupciones, sino las corrupciones grandes. Les he mostrado cómo las grandes desigualdades son una razón central frente a la corrupción. Les he mostrado que la gente está indignada frente a la corrupción. ¿Saben? Para corregir la corrupción hay que trabajar en todos los planos. Hay que trabajar en el plano de las leyes duras contra la corrupción. Hay que trabajar en el plano de una policía profesionalizada que esté en condiciones de investigar. Hace falta una justicia de manos limpias totalmente. Pero además de todo eso hace falta combatir culturalmente la corrupción. Si Noruega, Suecia, Dinamarca son los primeros de las tablas internacionales de no tener corrupción, una razón central, además de la igualdad y de que tienen buenas leyes, buena policía y buenos jueces,
una razón central es que la cultura en esos países considera a la corrupción una de las peores lacras de la sociedad. Alguien que sea corrupto sería echado de su club social. En la Argentina de los años 90, o en el Brasil de Collor de Mello, o en el Chile de Pinochet, era al revés. La corrupción venía desde el poder. Era casi público que las privatizaciones tenían altísimos márgenes de corrupción. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y una parte de la población fue contaminada profundamente culturalmente y convencida de que el que robaba, pero que lo hacía cubriendo las apariencias, era lo que en el lenguaje porteño se llama un piola. Era un vivo. En cambio, el funcionario público que no se dejaba corromper, que no cedía frente a la presión por corrupción, era un idiota, ¿no? Esa infiltración de la corrupción en la cultura es fatal. ¿Se puede derrotar la corrupción después de todo lo que les comenté? Claro que se puede derrotar la corrupción, está a la vista. Una nueva acusación de corrupción salpica al gobierno de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff ratifica su compromiso para atacar esta problemática. Tras ser acusado de corrupción, O ministro do Turismo deu explicações hoje no Congresso. el Comité de Ética Pública de la Presidencia de Brasil recomendó su despido por mala administración. La actual presidenta del Brasil, una mujer, ha despedido a 6 ministros de su gabinete en muy pocos meses por presunciones significativas de corrupción. Ha dicho: con Dilma no funciona la corrupción. En Costa Rica, que es uno de los países de América Latina que está mejor en todas las tablas de transparencia, o sea, con menos corrupción, están presos en este momento, en la cárcel de Costa Rica, 2 expresidentes del país. Costa Rica fue condenado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez a 5 años de prisión por delitos de corrupción agravada. Calderón fue sentenciado en principio a 3 años de cárcel por los magistrados de la Sala 3 del ente jurídico. Este es el segundo presidente costarricense condenado por un caso de corrupción. En la Argentina se creó hace muy poco, en la Sindicatura General de la Nación, la Escuela de Ética y Compromiso en el Servicio Público. Se está educando allí a los más altos niveles de la función pública en desde ya no permitir ningún acto de corrupción de ninguna índole, pero además lo que significa el compromiso de servir a la sociedad. Existen todas las posibilidades históricas actualmente para erradicar esta plaga infame definitivamente de la historia de los pueblos de América Latina. Pero cada ciudadano tiene que participar, como participan actualmente los pueblos que han logrado erradicar la corrupción. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Bueno, entonces estábamos ante un excelente trabajo del profesor Bernardo Klinsberg, que describe, creo que, la mejor forma. Digo que de pronto nosotros aquí con Sergio hablábamos. Bueno, nos tocó el tema de la corrupción. ¿De qué vamos a hablar de corrupción? Si ninguno de los dos somos altamente expertos en temas de corrupción, hablar de corrupción hay que traer a una persona que realmente haya trabajado el tema de fondo. Por eso, pues, digamos, acudimos a una persona que a nivel mundial conoce los temas de corrupción ampliamente y nos podía dar un panorama a todos
no fuera equivocado. Entonces, a partir de eso, pues vamos a hacer una dinámica ahora en grupos de a 4 personas, preferiblemente y casi que obligatorio que no sean de la misma universidad. Pues la idea es integrarnos y trabajar con otras posiciones, con otras expectativas y otras visiones, porque si ponemos a hablar de corrupción a, no sé, 4 estudiantes de la Universidad Central, pues creo que tienen la misma afinidad de pronto hasta ideológica y pues no se genera un aprendizaje. Entonces, preferiblemente, pues trabajen con otros estudiantes de diferentes universidades para que puedan tener una conversación más fluida en términos de discusión. Se agotó el tiempo para hablar de corrupción. Ahora hablemos de cosas importantes. Bueno, mire, ya suspendamos ahí, porque si no se nos va más tiempo y entonces se corre el break, se corre la salida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pongamos atención un momentico, ¿ya? Concluyamos ahí, por favor. Gracias a los profes que nos están ayudando para que concluyamos. Pasemos a la siguiente parte. Entonces, aquí están esas 6 preguntas planteadas. Arriba manos. Todos arriba manos. Todos arriba manos, todos. Moviendo manitos. Todos, no les dé pereza, moviendo manitos. Eso, ya van las manos. Ok, perfecto. Entonces miremos lo siguiente. Hay 6 planteamientos que se colocaron aquí que están relacionados desde Bernardo Klinsberg en el video, trabajados por él, desarrollados. Incluso si se dieron cuenta, minuto 7:45 precisamente toca ese punto, minuto 10:30 toca ese punto, minuto 16:04 puntualmente toca esos puntos. Entonces, cada grupito de 4, algunos hicieron de a 5, son súper juiciosos, muy atentos, ellos dijeron es de a 4, pero no, que caemos 6. Entonces, y como buenos contables, dijeron, cuente 4, 1, 2, 3, 4, ahí está. Entonces, miren, 6 puntos escogieron un punto. La idea era que lo analizaran desde lo que planteaba Bernardo Klinsberg, esa discusión, y generaran una discusión entre los 4 sobre cuál es su posición, ya teniendo en cuenta las otras 2 preguntas. Como estudiante, ¿puedes luchar contra la corrupción? Contra ese flagelo de la corrupción. Y la segunda, como profesional, ¿puedes luchar contra la corrupción? Entendiendo que ustedes se van a graduar, que van a ser contadores públicos y que tienen una perspectiva que ya hemos venido decantando durante todas las sesiones aquí en la clase de ética itinerante. O sea, hemos venido hablando de ética, les han dicho en todas las sesiones anteriores mucha información, entonces creo que tienen ya una capacidad para discutir de esto. Esos planteamientos que hicieron, la idea es que los compartamos. Entonces, ¿quién quiere iniciar un planteamiento? De todos los que hicieron, porque ahí están planteados todos. Yo les paso el micrófono, lo comentan, y sobre eso. Primera pregunta, ¿quién hizo? Mi grupo aporta las 5, ¿cierto? Mi grupo aporta las 5. Muy juicioso, Sergio. Apasionado con el tema, Sergio. ¿Quién arranca por acá? ¿Quién quiere? ¿Por aquí? Allá atrás. Listo. Le ganaron, Sergio. Y nosotros escogimos la tercera afirmación, en donde dice que describe un círculo perverso entre corrupción y desigualdad, indica sus características. Lo que nosotros verificábamos, pues podríamos ver con el pensamiento de él es que entre más un grupo tiene más poder debido a la corrupción, más impunidad hay para este grupo de personas y asimismo hay más desigualdad para la sociedad, para el pueblo.
Entonces también lo que podíamos ver es que para poder combatir esa corrupción es mediante la igualdad en la sociedad. Entonces, entre más haya igualdad en educación, en salud, en todas las cosas que merece la sociedad, menos corrupción va a tener. Entonces, directamente lo que podemos ver es que el círculo perverso es entre más corrupción, hay más desigualdad. Yo quiero hablar también algo importante sobre el tema de la democracia, que es que cuando se trata de acentuar en el poder determinado gobierno, la democracia sufre porque lo vemos pues aquí al lado o en el país vecino con Venezuela. El régimen que quiere perpetuarse y ocultar durante su mandato por muchos años pues todas sus extralimitaciones. Entonces creemos que la impunidad y la interrupción de las distintas participaciones en la democracia pues también es otro poco de corrupción. Bien, ¿qué más anima, por favor? ¿Qué más anima? Ok, buenas noches. Pues nuestra pregunta a la que hicimos nuestro grupo fue ¿qué significa que la corrupción no se relacione con solo las coimas? Pues lo que como vemos que casi siempre las empresas dan una parte, una comisión para que desde un contrato de diferentes horas y de esta forma mantener su actividad económica. También podemos ver de la otra parte que estas empresas a veces no invierten el total de los recursos en las obras que hacen pues para obtener más ganancias. Entonces digamos que una cosa lleva a la otra y pues digamos lo de las coimas podemos verlo en la cotidianidad. Puede ser que un policía de tránsito nos pare y nos pueda colocar un parte y uno pues le ofrece una comisión para que no lo haga. Pero digamos que no invertir los recursos apropiadamente con, digamos, de la calidad que se requiere y de que las obras queden mal hechas o que no sean lo suficientemente eficientes pues para poder lograr el bienestar de la comunidad. Esto también es una corrupción y pues es terrible, pues ocasiona que la gente tenga mala calidad de vida, ocasiona que haya sobrecostos para que estas personas puedan sobrevivir en sus lugares y que digamos tengan menos posibilidades con respecto a todos los proyectos que se disponen a hacer o a los proyectos de vida que tienen que realizar y pues los ponen en una situación compleja. Muchas gracias. ¿Por ahí hay otra persona? Ahora que ustedes participen, un profesor amablemente tomará una pregunta mía. ¿Cierto? Por acá. Es que tengo mucho dolor de cabeza. Y luego se la pasas a Luis. Dale, hagamos. Cualquiera trabaja. Buenas noches. Bueno, nosotros tomamos la pregunta número 15, que ¿es posible combatir la corrupción? Indique de qué modos o mediante cuáles caminos. Bueno, entonces de acuerdo a la discusión que tuvimos acá con el profesor, poco colaboración, entonces nosotros dijimos que las únicas formas de combatir la corrupción como personas o como políticos, empezando como políticos, es de que el país, mediante las campañas políticas, a sus candidatos no generen presupuestos superiores a 1 millón de pesos, ya que para viajar a Colombia no se necesita más de 1 millón de pesos, sino el transporte son casi 500.000 y el resto pues gaseoso y ya. Y así de esa forma pues no se podrá comprometer nada, simplemente lo único que se podrá es de que las personas que elijan sea de una forma honesta y que verdaderamente lo importante ahí sea las ideas
que van a mejorar, porque es que lo que pasa es que aquí en Colombia lo que estamos compitiendo es quién tiene más dinero y quién puede más comprar la necesidad de estómago de las personas. Como si vemos la pobreza que en Colombia es mayor, pues un candidato de la forma más fácil de ganar es simplemente yéndose para ese lugar donde la necesidad de estómago es suficiente, y pues las personas simplemente por querer una casa, una promesa de una casa de interés social o un mercado, pues fácilmente van a obligar a su familia o les van a decir que por favor voten por esa persona, ya que esa persona les va a colaborar no solamente ese día, sino el resto de los 4 años si hablamos de presidente, o 3 años si hablamos de alcalde. Y eso es lo que pasa. Como estudiante es complicado, ya que la educación en Colombia es demasiado costosa, ya sea la desigualdad de universidades, porque unas son más costosas que otras, pero igual el título dice contador público. No importa si es de la Javeriana tal cosa, se va a aprender en esa universidad casi lo que va a aprender en otras universidades. La gran diferencia es de que el conocimiento, lo que usted va a adquirir es lo que usted aprenda fuera de la universidad, no dentro de la universidad. Los profesores lo único que hacen es dar el camino y la guía, más no el resto de que usted va a ser un buen contador siempre y cuando sea necesario. Bueno, y como profesional, pues la única forma sería, si hay una empresa y la empresa tiene un historial corrupto, pues lógicamente si me van a ofrecer mucho dinero y yo tengo una necesidad y quiero llegar a comprar muchas cosas, pues ¿qué me toca hacer? Pues obligarme a lo que la empresa me diga, y no simplemente no alterar ni tampoco tomar decisiones de acuerdo a lo que yo vea realmente. Ok, ¿alguien más para ir cerrando esta parte? Para hablar sobre el tema de la corrupción, no quiero tocar el tema sin hablar algo sobre el segundo punto, y eso es iniciativa propia aquí. Pues para lo que significa que la corrupción no se relaciona solo con las coimas, pues pienso yo que el primer acto de corrupción que tiene un servidor público es nombrarse o recibir un cargo para el cual no está preparado. Eso normalmente se da cuando usted por lo menos recibe un ministerio para el cual usted ni siquiera ha estudiado. Por lo menos recibir un ministerio de educación sin tener ningún estudio de educación, un ministerio de minas y energía en donde usted estudió derecho o estudió economía o estudió otra cosa para lo cual usted no ha sido preparado. Y ese yo creo que es uno de los primeros actos de corrupción. Otra cosa es lo que llaman la puerta giratoria, que es nombrar a una persona que más adelante me va a nombrar a mí o a otra persona que me va a beneficiar en cuanto a nombramientos, y no necesariamente tengo que recibir dinero, puesto que los dineros los va a recibir posteriormente. Es en cuanto a eso, para no extender. Entonces, ¿cuál sería el antídoto principal para la corrupción? Pues basado en lo que expusieron anteriormente y lo que debatimos acá en el grupo, pues obviamente la parte de lo que es la parte cultural, pues cuando un acto se vuelve consecutivo, pues ya se arraiga o se vuelve ley. En esa medida, pues en cuanto más se vea que se está realizando, la parte ética se ve afectada, puesto que usted ya no se va a sentir mal. En la medida de que usted ve que eso es lo que realmente, lo que cotidianamente se hace, entonces usted cada vez se va a sentir menos, o usted, su conciencia lo va a juzgar menos. Posteriormente, pues obviamente con la parte de la educación, en la medida de que cuando la educación llega a todos, llega a los ricos, llega a los pobres, sin mirar los niveles o estratos sociales, pues todos van a recibir una educación de forma equitativa, exactamente. De forma equitativa, y todos van a tener la misma capacidad de llegar a diferentes cargos. Y pues ¿cómo lo puedo hacer como estudiante? Afortunadamente los estudiantes de la noche, muchos trabajamos, y estos temas los podemos llevar ahorita a las empresas cuando estamos en los cargos bajos, y posteriormente cuando nosotros seamos profesionales ya hemos estado en esos cargos que ejecutan y sabemos cuáles son los problemas que hay en las empresas, para cuando tengamos un cargo que toma decisiones pueda discernir o pueda
mirar cómo puede él, desde ya de su experiencia, solucionar los problemas que han habido. Ok, bien. Bueno, muy puntual para cerrar. Sí, nos vamos a reanudar con nuestra sesión. Tema deportivo para continuar. Bien, aquí en la segunda parte vamos a identificar, reconocer las características de una entidad intergubernamental que elabora estándares para luchar contra el lavado de activos, la corrupción, la financiación del terrorismo y la financiación de la construcción de armas de destrucción masiva. Este organismo es el GAFI en traducción al español como Grupo de Acción Financiera Internacional. Vamos a ver inicialmente su origen, sus funciones. Es un grupo de acción que se origina en 1989, un acuerdo de París firmado por el G7 en ese momento, con la intención de proteger el sistema financiero internacional del terrorismo y el lavado de activos. Se reúne 3 veces por año y cada año se turna su presidencia por un país miembro. En el 2016 el presidente fue coreano y en este año el presidente es español. Es un grupo multidisciplinar, de expertos en temas jurídicos, económicos, financieros, y el parámetro que aparece aquí, la misión inicial del GAFI fue centrarse en la prevención de la utilización del sistema bancario y otras instituciones financieras para el blanqueo de capitales derivados de narcotráfico. Las primeras recomendaciones en esta línea de actuación fueron publicadas en 1990. En 1996 fueron modificadas para reflejar la evolución del lavado de activos y sus técnicas y para ampliar el espectro de los delitos asociados. Tras el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001, el GAFI expandió su objetivo en contra de la financiación de actos y organizaciones terroristas. En 2003 las recomendaciones fueron revisadas de nuevo y la última modificación se llevó a cabo en 2012 abarcando el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como también la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Son los 3 elementos que el GAFI aborda a través de sus estándares o mecanismos para que cada país internamente los adopte y pueda, digamos, de alguna manera luchar contra la corrupción, el lavado de activos y lo que se ha mencionado allí. Un elemento importante del GAFI tiene que ver con el blanqueo de capitales. Vamos a ver entonces una diferencia que hay en el dinero negro. Según el oro y finanzas, en este apartado, existe una diferencia entre oro negro en sentido estricto y dinero negro en sentido amplio. Bájala por favor, por favor. El acrónimo que aparece allí, muy bien, solamente para mostrarles el acrónimo, AML es el acrónimo de Anti-Money Laundering, como en contra del lavado del dinero, y vamos a ver abajo entonces la diferencia que aparece aquí. Hay un dinero negro en sentido estricto, que es el que procede de actividades ilegales como robo, malversación de fondos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando. No puede ser declarado porque supondría una confesión del delito en cuestión. En estos casos, el procedimiento mediante el cual el dinero negro se hace pasar por dinero obtenido legalmente se le denomina blanqueo de capitales y su objetivo es hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad ilícita. Y el otro elemento es el dinero negro en sentido amplio, y es todo dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo, y por tanto es considerado evasión fiscal. El caso más frecuente es la evasión de impuestos. Este tipo de dinero no es considerado blanqueo de capitales y no entra dentro de la calificación de este delito, sino que podría ser considerado como un delito fiscal. Bien, hasta ahí como una parte inicial de lo que el GAFI se propone como objetivo, como organismo intergubernamental, y el asunto de blanqueo de capitales. Vamos a ver un poco la página, repite un momentico, dale clic allí encimita, aquí a la... Vamos a entrar a la página del GAFI para que veamos 3 elementos: quiénes son ellos, qué es lo que hacen y cuáles son los países miembros y sus recientes publicaciones. Súbelo un momentico, profe. Donde dice About, dale clic allí en About. Y ahora sí donde dice qué es lo que nosotros somos, quiénes somos, primero. Lo baja, sí. Muy bien. ¿Alguno de ustedes lee en inglés, por favor? ¿Nos puede ayudar? ¿Quiera? Y vamos a ir leyendo eso aquí. El Grupo de Acción de Fuerza es un
cuerpo intergubernamental establecido en 1989, el objetivo de este grupo es la emisión de un conjunto de estándares que promueven la implementación efectiva de un marco regulatorio legal que opere en cuanto se pueda, digamos, combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Este grupo, por lo tanto, su labor es como hacer política, generando una política necesaria que conduzca a cada nación a una legislación y una regulación que reforme estas áreas. ¿Sí? Fue desarrollada una serie de recomendaciones que son reconocidas como estándares internacionales para combatir el lavado del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva. Su forma básica para coordinar se responde a... se trata de integrar el sistema financiero y la ayuda para asegurar, digamos, un juego limpio en ese mercado. Las primeras recomendaciones son en 1990, fueron revisadas en el 96, en el 2001, en el 2003 y más reciente en el 2012. Pasemos, profe, a la diapositiva. Vamos a ver entonces ahora esas recomendaciones, cómo toman forma. ¿Qué es lo que ellos son y qué es lo que ellos hacen? Ya lo mencionamos ahorita que lo leímos. Siguiente, profe. Bien, hay unos miembros en el GAFI que están aquí en el lado izquierdo, por favor, le das clic, profe. Ahí aparecen 37 miembros, no, profe, en la anterior diapositiva. Devuélvete por un momentico. ¿Te devuelves una? Ahí dale clic a los miembros para que se expanda mucho mejor. Bueno, ahí se alcanzan a ver un poco. A la izquierda, por acá los miembros. Sí, dale clic allí. Ah, bueno, entonces, devuelve tranquilo. Aquí aparecen los países miembros. Colombia no es un país miembro directo, pero hace parte de los miembros observadores a través del GAFI Lab, que es un grupo de países de Latinoamérica que siguen estas recomendaciones del GAFI. Lo que tenemos en el lado derecho son sus diferentes publicaciones. Se emite un informe anual del grupo de acción para ver resultados. Allá está la carta del presidente coreano y abajo aparece la publicación de un estudio como los 25 años del GAFI, como un balance en esos 25 años. Bien, este es el documento que queremos mostrarles. Ahí aparecen las 40 recomendaciones para prevenir estos tipos de flagelos. Vamos a mencionar cuáles son los encabezados del documento. Las primeras 26 páginas son las recomendaciones y las otras páginas tienen que ver con la descripción de cómo llevarlas a cabo en cada nación. Entonces tenemos acá un encabezado de políticas y coordinación del lavado de activos y la contra del terrorismo. Lavado de activos y decomiso, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, medidas preventivas, transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales, y cooperación internacional. De esas 40 recomendaciones, vamos a ver las recomendaciones que se vinculan mucho con el contexto colombiano y con la contaduría pública como profesión. Siguiente, profe. Bien, vamos a ver esa recomendación número 29. La recomendación es que cada país pueda crear una unidad de análisis e inteligencia financiera con la finalidad de que pueda capturar la información que es reportada por los bancos y otros profesionales como el contador público sobre operaciones sospechosas con la finalidad de poder, digamos, actuar en contra de eso. Los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de A, reportes de transacciones sospechosas y B, otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo y para la comunicación de los resultados de este análisis. En Colombia, esa recomendación toma forma a través del UIAF. Vamos a ver esa parte que está allá, dice: la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, UIAF, es una entidad pública del Estado colombiano creada por la Ley 526 del 99 y reglamentada por el Decreto 1497 del 2002. Más abajito podemos ver que dice: cumpliendo con los estándares internacionales sobre la materia, específicamente la recomendación 29 de las 40 recomendaciones del GAFI, la cual precisa contar con un cuerpo de inteligencia con capacidad operativa, tecnológica y humana para identificar y prevenir las amenazas de carácter delictual en temas de financiación del terrorismo.
Más adelante veremos cómo el contador público... UIA, Unidad de Información y Análisis Financiero. En los últimos años, las redes de criminales han encontrado diversas maneras de insertar en la economía el dinero que obtienen como beneficio de sus actividades ilícitas. Contrabando, trata de personas, microtráfico, narcotráfico, minería ilegal, corrupción, extorsión, son algunos de los delitos que se esconden detrás de fachadas de legalidad y que financian a grupos terroristas y delincuentes en todo el mundo. Para ayudar a detectar y desarticular las estructuras financieras de las organizaciones criminales, nace en 1999 la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIA, una entidad de inteligencia adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que centraliza y sistematiza la información recaudada para analizar posibles actividades asociadas al lavado de activos y sus delitos fuente en el país. Gracias a su equipo de profesionales altamente calificados en inteligencia económica, a la implementación de nuevas tecnologías y permanente innovación en sus sistemas de análisis, la UIA proporciona información eficaz a las autoridades competentes para neutralizar los recursos ilícitos de las presuntas redes criminales, atacando así su estructura y funcionamiento. El modelo de gestión de la UIA, sistémico, amplio y bidireccional, busca la efectividad de todo el proceso, pues articula a diferentes actores del sistema antilavado de activos para fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra los flagelos que ponen en riesgo la seguridad y el desarrollo económico de la nación. Este enfoque proactivo de la UIA se ha orientado también en el análisis de las vulnerabilidades y riesgos de todos los sectores de la economía nacional y en el estudio de las posibles estrategias de asociación delictiva y mutaciones de la convergencia criminal. Centenares de casos difundidos a la Fiscalía General de la Nación por parte de la UIA han derivado en medidas cautelares y de extinción de dominio, estimadas en billones de pesos que han sido incautados al crimen. Ese dinero es un activo potencial que se puede reinvertir en infraestructura, salud, educación y calidad de vida para todos los colombianos. Bueno, la lucha contra las modernas formas de criminalidad, que es lo que hacemos nosotros en la Fiscalía, es decir, las grandes investigaciones por desfalcos económicos y financieros a gran escala, el trabajo de la UIA es un trabajo sumamente importante. No podríamos nosotros en la Fiscalía tener los éxitos que tenemos y llevar y sacar adelante los casos que hemos sacado sin la colaboración y el compromiso denodado de la UIA. Muchos años de experiencia en esta importante misión han convertido a la UIA en una unidad de inteligencia destacada entre las entidades homólogas de la región, que ven a Colombia como uno de los países cardinales en implementación de estrategias para combatir y prevenir el lavado de activos. Este reconocimiento internacional se hizo evidente en el año 2013, cuando a la UIA le fue otorgado el premio PECA del Grupo Egmont por el mejor caso de inteligencia financiera a nivel mundial. 2 años después, la unidad ocupó el segundo lugar en la entrega de este importante galardón, demostrando así avances estructurales significativos en el sistema antilavado nacional. Gracias a la implementación de tecnología inteligente e innovación en el análisis financiero, la UIA recibió también en el año 2013 el premio Smarter Planner de IBM por la aplicación de sistemas instrumentados e interconectados más eficientes. La experiencia adquirida por Colombia, la efectividad de los sistemas nacionales antilavado y el fortalecimiento interinstitucional fueron decisivos también para que la UIA ocupara en el año 2014 la presidencia del Grupo de Acción Financiera de América Latina, GAFILAT. Conscientes de que las redes criminales van más allá de las fronteras, la unidad ha firmado varios convenios internacionales y memorandos de entendimiento con diferentes países, con el objetivo de intercambiar información de inteligencia financiera para fortalecer las estrategias comunes en la detección de delitos que atentan contra la seguridad mundial. Además, la UIA trabaja de la mano con reconocidos organismos como la Organización de Estados Americanos,
el Comité Interamericano contra el Terrorismo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el propósito de reforzar la cooperación para prevenir el crimen organizado transnacional y velar por la seguridad y el desarrollo en la región y el mundo, para constituir una estimación sólida del volumen de activos y dinero lavado en la economía nacional. La UIA expuso ante el Banco Mundial la compleja iniciativa de medir la magnitud y los impactos económicos del lavado de activos en el país. Gracias al aval del organismo multilateral, Colombia cuenta ya con un modelo macroeconométrico que permite calcular y entender los efectos del lavado de activos en la economía legal. La UIA entiende que el compromiso por la seguridad, la convivencia y el desarrollo es un asunto de país. Por eso involucra a la sociedad en su proyecto de responsabilidad compartida, que busca generar conciencia frente al papel que juega toda la ciudadanía en la preservación de los valores de la comunidad y el legal funcionamiento de la economía nacional. La visión que tenemos nos obliga a seguir innovando cada día, mejorando las estrategias de análisis y especializando nuestro capital humano para contribuir de manera activa a preservar el bienestar de todos los colombianos. Bien, decidimos colocar este video porque normas recientes le asignan responsabilidades al contador público, al revisor fiscal frente a la OIAF, y eso lo veremos al final en breves momentos. Existen dos recomendaciones que emite este organismo intergubernamental que tienen que ver con el contador público. Una de esas tiene que ver con transacciones financieras. Las entidades financieras deben de tener conocimiento del cliente, el knowledge customer, y eso tiene que ver con sus datos, su identificación y como el conjunto completo de una operación financiera y toda la transacción de principio a fin. Y debe hacerse el mantenimiento de registro, es decir, debe conservarse por cierto tiempo la información para poder ser verificada, evaluada y auditada. Frente a eso, la recomendación 22 habla de unas soluciones no financieras y literal le menciona a los contadores. Dice: los contadores, los abogados y notarios están expuestos frente a unas operaciones económicas. ¿Cuáles son las operaciones? Compra y venta de bienes inmobiliarios, administración del dinero, valores u otros activos del cliente, administración de las cuentas bancarias de ahorros o valores, organización de contribuciones para la creación, operación, administración de empresas, creación, operación, administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Aquí está la recomendación que frente a esas transacciones o operaciones debe haber un conocimiento del cliente y un mantenimiento de registros, como dice acá arriba en el encabezado. Ahí dice: debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros. El contador público está expuesto a estas operaciones económicas. Si él advierte que ellas son sospechosas de un lavado de activos, un mal manejo del dinero, una malversación de fondos, deberá reportarlo a la unidad de inteligencia financiera. Es la siguiente recomendación. Los requisitos plasmados en la recomendación anterior se aplican a todas las actividades y profesiones no financieras designadas, sujeto a los siguientes requisitos. Se habla de los notarios, contadores. Debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se involucren en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el párrafo que las acabamos de leer. Se exhorta firmemente a los países que extiendan el requisito de reporte al resto de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo la auditoría. Muy bien, esas son las recomendaciones que encontramos, que identificamos y vinculamos con el contador público. Bien. A continuación, entonces, veremos cómo esto se conecta con la función legal del contador y del revisor fiscal. Bueno, ok, entonces ya, digamos, hemos visto todo el tema de corrupción al principio, pasamos por esa segunda parte donde el profesor Sergio nos hacía, digamos, un reconocimiento del tema del GAFI y todas las recomendaciones a nivel global. Es claro que es importante saber también que el GAFI es un organismo que está atado también a la OCDE y por lo tanto todos los países miembros de la OCDE o que quieren pertenecer a la OCDE pues tendrán que aplicar estándares bajo recomendaciones de GAFI. Ahora, mirando esta tercera y última parte para ir concluyendo, el tema es la contaduría pública frente a la corrupción. Entonces vamos a mirar, adelanta, profe,
tenemos aquí que los contadores públicos ocupan un lugar privilegiado en la lucha contra la corrupción desde el planteamiento de Gafi a nivel global. Como nuestra profesión ya no es una profesión local, sino que es una profesión que tiene que tener una mirada global, entonces hay que considerar que ese puesto que nos están dando a nivel global se plantea, digamos, según lo que propone el Gafi. Y hay algunas opiniones, como por ejemplo la que hace el colega Waldo Maticorena, contador público peruano, miembro del Comité de Revisión de la Traducción al Español de IASBI y gerente de su firma Máster aquí en Colombia. Dice que los contadores tienen un lugar particularmente privilegiado en la lucha contra la corrupción, ya que el contador tiene acceso a información diaria de los movimientos de dinero, compras, gastos, pagos, terceros, cotizaciones, facturas, etc., lo cual le permite evidenciar actividades fuera del curso habitual. Esto le pone en una condición de denuncia obligatoria en su rol de fedatario público. Y eso es importante pues, considerarlo porque eso es parte del proceso. Ahora, en la ley 1474 del año 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, se adicionó el numeral quinto del artículo 26 sobre la ley, en términos de la ley 43 de 1990. Esta ley anticorrupción, este Estatuto de Corrupción, establece que en el artículo séptimo hay una responsabilidad de los revisores fiscales. Esa responsabilidad está planteada en que cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo dentro de los 6 meses siguientes a que haya sido conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, de conocer actos de corrupción, pues se considera que ahí hay una responsabilidad profesional. Lo curioso, digamos, de este artículo es que dice actos de corrupción que conozca o que debiera conocer. O sea, hay un supuesto de que él debía conocer actos de corrupción, puesto que él tiene toda la responsabilidad, así como lo exponía el colega Waldo Maticorena, tiene a su, digamos, a su labor el que maneje toda la información de la empresa. Entonces esto está planteado allí. Luego hay una jurisprudencia posterior, sigamos con el otro. Y luego la ley 1762 del año 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir y controlar y sancionar lo que es el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, se adicionó al artículo 207 del Código de Comercio. A las funciones del revisor fiscal se adicionó un numeral 10, en el que dice que el revisor fiscal tiene como función reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la cual acabamos de conocer, la UIAF, las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D, numeral 2 del artículo 102 del decreto 663/93. Esas son las que están planteadas aquí abajo, que dicen reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinadas a su financiación. Entonces eso pues es mayor claridad. Y luego viene la ley, la ley 1778 del año 2016. Esta ley pues es apenas del año pasado, ¿no? Lo importante es que el artículo 32 modifica nuevamente el numeral quinto del artículo 26 de la ley 43 del año 90, y allí entonces establece que la responsabilidad del revisor fiscal serían las siguientes. Dice, artículo séptimo, responsabilidad de los revisores fiscales. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, o sea que anteriormente hablamos de la obligación de reportar a la UIAF, ¿sí? Aquí ya nos dice que tenemos que denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas los actos de corrupción, así como la presunta realización de delitos contra la administración pública,
un delito contra el orden económico y social o un delito contra el patrimonio económico que hubiera detectado en el ejercicio de su cargo. También deberá ponerse estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los 6 meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo no será aplicable el régimen del secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. Esto también pues es, digamos, hablábamos con el profesor Sergio un poco de que se ha venido hablando de que la revisoría fiscal hay que acabarla en algunas instancias, digamos, pero por otro lado el gobierno le ha venido asignando mayores responsabilidades al revisor fiscal, lo que indica que podríamos estar pensando y considerando que la revisoría fiscal el Estado no pretende acabarla, el Estado está buscando la manera de darle mayores responsabilidades al revisor fiscal. Ahora, la presunción, la presunción legal. Bueno, en este artículo de la ley 1778, lo que encontramos un poco de curiosidad es que acá sí no está la presunción legal el que debería conocer, sino solamente habla sobre hechos que conozca el revisor fiscal, a diferencia de lo que estaba en el artículo anterior, que dice que no solo los hechos que conozca, sino los que debiera conocer. En este caso, la presunción no aparece, pero pues es como interesante saber. Y por otra parte, entonces el revisor fiscal y su responsabilidad frente al lavado de activos. Pues tenemos acá que con todo lo que anteriormente se ha hablado, se le ha asignado como trabajo al revisor fiscal, la identificación de los posibles riesgos, de modo tal que se pueda establecer y evaluar los controles que han sido implementados de manera eficiente para enfrentar las diferentes modalidades de lavado de activos, con lo cual el revisor fiscal protege el buen nombre de la entidad, evita complicaciones de tipo legal e impide la burla del lavador frente a las entidades financieras y el sistema económico. Algunas situaciones de riesgo que se plantean aquí: realizar transacciones con personas naturales jurídicas que no estén plenamente identificadas, eso hay que tenerlo en cuenta. Alto manejo de operaciones en efectivo sin una justificación aparente, comprar bienes con precios notoriamente inferiores a los que ofrece el mercado, aceptar nuevos socios o empleados con antecedentes judiciales de lavado de activos o financiación del terrorismo, admitir nuevos socios o accionistas sin verificar previamente el origen de los recursos que aportan y celebrar contratos o celebrar operaciones, negocios o contratos sin dejar constancia documental de las mismas. El revisor fiscal y su responsabilidad frente al lavado de activos y todo lo que tenga que ver con delitos económicos y terrorismo pues está ahí planteado. Ahora aquí encontrábamos finalmente que hay un proyecto de ley en contra de la corrupción y en el artículo 4 de ese proyecto de ley dice que se adiciona al artículo 325 de la ley 599 de 2009, el cual quedará así. Dice: omisión de reportes sobre operaciones sospechosas de corrupción. Este es un proyecto de ley. Los abogados, contadores, revisores fiscales y jefes de control interno que estando obligados a reportar en los términos definidos por el Ministerio de Justicia y el Derecho, omitan el cumplimiento de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas de corrupción a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIA, incurrirán en prisión de 3 a 6 años y multa de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionatorio con pena mayor. Eso está en el proyecto de ley. Y el artículo 41 dice: sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de corrupción. Los abogados, contadores, revisores fiscales y jefes de control interno están obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas de corrupción a la UIAF en los términos, condiciones, actividades o sectores que para el efecto señale el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces es aquí, digamos que con esto damos un panorama de lo que es el contador público, su función en los términos de corrupción, y que es un llamado pues a una fuerte ética profesional, a un carácter profesional frente a esta regulación que desde Gafi se viene gestando a nivel global con responsabilidades jurídicas puntuales que se han venido apalancando. Mira que el informe de Gafi de los años 90, y estamos en el año 2016, las recomendaciones se han venido adaptando poco a poco, y en las últimas recomendaciones que hicieron, el último informe que presentaron al G20, ahorita en julio, creo que fue julio, junio, que fue la reunión del G20, si no estoy mal,
volvieron a hacer hincapié en la responsabilidad de los abogados y contadores públicos. Por eso en el material que se les envió hay unos artículos, hay un artículo precisamente de un contador peruano, que es contador y abogado, sobre la responsabilidad de los abogados y los contadores públicos, que espero que hayan hecho lectura de ese material, junto con también el documento del profesor Bernardo Kliber, del libro que nombraba el profesor Sergio sobre El otro me importa. Bueno, digamos que eso es, en términos generales, todo lo que queríamos tocar, pero no he terminado, todavía no aplaudo. Pero nos quedó en el espacio una discusión de cierre final, ¿cierto? Iniciamos antes del break la discusión y queremos pues darle cierre a ese tema porque ahora vimos otra información adicional a lo que hemos visto en la primera parte cuando vimos Bernardo Kliber. Bien, quiero plantear esta segunda pregunta de nuevo, yo retomo esta pregunta y también me la hago y pienso si la formación del contador público me permite luchar contra la corrupción. Es la pregunta que yo me hago casi siempre. Y quiero que ustedes piensen por un momento, sí, un momento. Si usted está en la capacidad siempre y sabe decir no, piense un momento, por favor. ¿Usted sabe decir no? Si, por ejemplo, tiene un parcial y lo llaman, vamos a tal parte, va esa amiga que te gusta, y usted le palpita el corazón por ella, pero tiene un compromiso, hay que entregar un taller, usted llama a su amigo, méteme allí. O sea, usted es capaz de decir no siempre. Hace la mano, por favor. Hace la mano que tiene una tarjeta de crédito y le cae mal a un amigo, un compañero del trabajo y se acaba de comprar una camisa en Arturo Calle y usted dice, no, yo me voy a igualar, no puedo quedar atrás. Se la compra también y pone, digamos, tarjeta de crédito a funcionar. Todos sabemos decir que no siempre. La pregunta de la universidad nos forma para saber decir que no siempre frente a situaciones de dilemas, de decisiones. ¿Creen ustedes que sí lo hace la universidad? Bien, digamos que ese es el cuestionamiento. Digamos, un elemento importante para combatir la corrupción es saber decir que no, para mantener inquebrantable aquello que el otro intenta romper en mí. Y lo principal es la conciencia. Si solamente la educación contable está centrada en normas que yo debo seguir y que me obligo a seguir y que no puedo pensar, allí ya hay una tensión preocupante. Porque debo decir lo que me obligan a decir. Algo sencillo para todos, para que me entiendan. La norma internacional de la IFRS sección 17 lo afirma, dice, los suelos no se deterioran, no se agotan, son inmutables, como eternos. Pero eso no es cierto en la luz de la ciencia. ¿Por qué nos obligan a decir eso? Y firmamos balances diciendo, el terreno de esta gran universidad o de esta empresa no ha sido afectado por su uso. Entonces eso se deja llevar el gasto para que no afecte la utilidad. Cuando hacemos eso, además de ello, hay una paradoja, porque nos obligan a seguir un código de ética profesional. El contador público debe seguir las normas, pero algunas normas están configuradas para beneficiar solamente al capital mismo. Por ejemplo, la sección 13 de inventarios afirma, se prohíbe el uso de la fórmula Webster. ¿Por qué se prohíbe esa utilización? Si no logramos discutir, si no sabemos también decir que no frente a la enseñanza, difícilmente podríamos hacer ese combate. Queremos hacer ahorita un momento corto, sobre 9:15, para que por favor escucharlos a ustedes también. ¿Qué piensan de esa segunda pregunta? ¿Podemos combatir, luchar contra la corrupción desde el punto de vista profesional? Les agradecería mucho que ustedes puedan participar o que un colega también quisiera hacerlo. Si recuerdan la pregunta que les dejé en el break, se acabaron los 2 minutos. ¿Quién dijo que no y quién dijo que sí? 7.000 millones de pesos en sus bolsillos por firmar estados financieros alterados para contratación pública. ¿Quién quiere compartir? Comentarios de lo que comentario, vamos a dar puntualmente 2 minutos para que hagan comentarios y 2-3 minutos más, 3 minutos máximo, con extensión a 3 minutos. Si podemos luchar contra la corrupción como profesionales, ese es el asunto. Mira, Sergio, por allí. ¿No? Sí, Buenas noches, mi nombre es Jefferson Pacasila, vengo de la Universidad Piloto. Aunque el ejercicio es bueno, mirándolo desde el punto de vista de la academia, y podemos analizar muchos factores, demasiados factores, pero no estamos ante una situación que podría ser real. Yo, desde mi opinión personal, diría que no.
y espero que cuando suceda realmente y cuando la plata esté encima del escritorio en un maletín, también pueda decir que no. Porque aquí en esta academia puedo decir que no, pero quién sabe cuántas deudas, vacaciones, cosas, inmercedes suceden en ese momento. Entonces, además también creo que como profesional del contador tenemos la capacidad de ver y visualizar actos de corrupción muy visibles, porque para mí la contaduría y el ejercicio que nosotros hacemos es la columna vertebral de la economía. Todos los entes que evidencian, analizan el sistema económico y financiero van a mirar datos contables, datos que hemos registrado todos, que la gran mayoría de datos macroeconómicos es nada más que la suma de todos los registros de todas las compañías, de todos los registros que se hacen en el gobierno. Entonces, como contadores tenemos una función primordial y claramente, o sea, digamos que seríamos como los primeros que nos daríamos cuenta de un acto de corrupción. Seríamos los primeros corruptibles, porque nosotros manejamos los comprobantes, ¿no? Cualquier comprobante de ingreso hay unos 2, 10 con cifras que no representan significancia, pero que puede llegar a dar en eso. Entonces, desde ese punto de vista, podemos combatir la corrupción, pero en este sentido la academia diría que no, y pensemos si realmente, cuando ese maletín esté encima del escritorio, también lo hagamos. Muy bien, muy bien. Por allá atrás están todos animados. Esa capacidad de manejar la conciencia humana es súper importante. ¿Quieres por acá? ¿Sí? ¿Tú? ¿Por acá? ¿Se animan a mujer? Bueno, habíamos compartido aquí con mis compañeros y el profesor nos dio unos tips muy importantes y creo que define absolutamente todo lo que hemos estudiado hoy. Hay 5 niveles especiales cuando estamos hablando de corrupción, entre los cuales podemos encontrar como número 1 la sociedad, en la cual podemos ver la cultura. En la sociedad está la cultura de o robar o no robar, ¿sí? En la sociedad nos enseñan la cultura de botar el papelito o no. En la sociedad está la cultura de corromper al policía, por lo que estaba diciendo el otro compañero, ¿verdad? Entonces, la sociedad. También tenemos, como segundo lugar, los marcos regulatorios, donde encontramos allí todo lo que tenga que ver con las normas legales dentro de un país. Vimos como ejemplo a China, que allí en China el que es corrupto, pena de muerte, ¿sí? Eso pues no pasa aquí en Colombia, de pronto en Latinoamérica, pero allí en China sí, porque ve que la persona que es corrupta y el marco legal de allí es totalmente definido. Entonces, uno de los segundos lugares es eso. Tercero, tenemos como sector empresarial, los sectores empresariales e industriales. De cada empresa depende la normatividad que se lleva dentro de lo contable allí, ¿sí? Allí se pueden ver los esquemas que se regulan o los contadores cómo tienen que llevar la contabilidad, revisor fiscal y todo eso. Entonces, dentro de la empresa y la industria. Dentro de la empresa también encontramos el código de ética. Entonces, allí también se revela cómo tiene que actuar durante todo el proceso en la empresa. Y último nivel, que sería la persona, que seríamos nosotros, ¿sí? Nosotros definimos y decidimos, que es la palabra, digamos, mágica en esto, la decisión. Yo decido corromperme o no decido, tomo la decisión de realmente, bueno, muy chévere, maletín lleno de dinero, muy bonito, pero realmente yo soy la que tomo la decisión. O sea, somos nosotros. Y esos son los 5 niveles. De ahí para adelante, como dice, como profesional, depende de que o tomo la decisión, yo me dejo seducir,
o realmente no accedo a algo que realmente sabemos que poco, tarde o temprano, va a ser en contra de nosotros mismos. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? Y la central totalmente muda, ya pasamos por aquí, allí la compañera, de opinar. Importante lo que acaba de decir también su compañera de clase respecto a estas cuestiones. Por acá. ¿Ves? Pues buenas noches. Desde el punto de vista que nos hablaban nuestros dos compañeros, primero que todo, pues es importante también tener en cuenta que desde el punto de vista que la corrupción nunca, pues no genere de pronto daño integral a la persona, podríamos desde nuestra profesión decir que no, o tener la capacidad o los pantalones, por decirlo así, de negarse uno a prestarse a ser una persona más que acepta, que deja pasar las cosas o esto, pero cuando ya nuestra integridad física o la de algún familiar se encuentra en riesgo, como mayormente pasa en este país, pues ya uno lo piensa. Uno lo piensa porque uno dice, no, pues es que mi ética, mi formación en valores en mi familia o en la misma profesión me impide participar en este tipo de cosas, pero cuando ya trasciende a lo personal, a decir usted no acepta esos 7.000 millones, sabemos dónde vive, sabemos su familia, entonces ya uno no lo piensa por la plata, sino por la integridad misma de la familia y de la persona como tal. Entonces, pues el de la capacidad de decir que no, sí, viene y trasciende desde la persona. Entonces, como estudiantes, iniciemos por nosotros, generemos una cultura de ejemplo hacia las demás personas. Igual como profesionales, generemos una cultura de ejemplo para las demás personas, para los demás países, que no seamos el referente, así como un periodista español cuando con la visita papal dijo el Papa pisando tierra de narcos. Entonces, ¿qué cultura solamente está trascendiendo Colombia a nivel mundial? O sea, podemos ser un país de ética, pero como decía en las preguntas también, que la desigualdad es la causal de la corrupción. Y entonces decimos que la educación es para todos, pero vemos que los hijos de los señores ministros tomando los beneficios de ser pilo paga. Entonces le quitamos el beneficio a una persona que realmente necesite esos recursos. Entonces, cuando trasciende ya a lo personal o a la integridad física, ya muchas personas lo piensan independientemente de su posición, de pronto ética y profesional. Una acotación adicional que hace la compañera, ¿no? Es importante. Cuando de la integridad física se trata, cuando la integridad física de otras personas que nosotros queremos, pues ese es un dilema ético de los que trabajaba en las sesiones anteriores, son dilemas éticos importantes, ¿no? Entonces hay que evaluar todos los contextos, pero aquí lo importante es cómo luchamos ante el flagelo de la corrupción, que es un flagelo bastante grande que genera las desigualdades, gran parte de las desigualdades, ¿no? La ética profesional, clases de ética, nos pone a analizar la situación frente a las desigualdades generales. Hay un bien mayor o hay un bien particular. ¿Quién más hace otra intervención? Dijeron por ahí como en el bares la de firmas. Por aquí, listo. A eso sí saben, ¿no? Bueno, yo quiero volver a hablar, porque creo que como estudiantes sí tenemos que tener claro que ya vamos a ser contadores y tenemos que llevar pues esa marca de que no podemos ser premiados por la corrupción de ninguna forma. No son 7.000 millones, pueden ser 7 millones, pero pueden ser 7.000 pesos al montar el bus, va a ser un estado para un soporte, un crédito en el banco a un amigo. Yo creo que nuestra profesión y nuestra vida, nuestra tranquilidad no tienen ningún valor, ni se puede comprar con ningún precio.
Si desde estudiantes no tenemos claro eso, pues obviamente como profesionales pues vamos a fallar. Entonces creo que desde acá tenemos que llevarlo pues desde hoy o antes. Listo, cerrado ahí un poco las opiniones ya. Con esto estaríamos cerrando. Bueno, una diapositiva que falta. En este material que desarrollamos, el profesor Sergio, que juiciosamente pues le agradezco porque pues por tiempos yo aparte de las clases que tengo a cargo en la universidad soy el director del programa, entonces esto a veces se les desborda uno el tiempo. El profesor Sergio fue un súper apoyo porque me colaboró mucho con la construcción de todas las diapositivas. Hicimos el material entre los dos, nos reunimos como 3 ocasiones para prepararles a ustedes una clase que fuera interesante y motivante hacia estos temas de corrupción. Desde la posición de contador público, que amo la contaduría pública, que la defiendo, que creo que la profesión de la contaduría pública es una profesión que enaltece al país, pues es un mensaje ya personal hacia fortalecernos en el ejercicio de la contaduría pública, no como una profesión, sino como un estilo de vida, y los estilos de vida hay que cuidarlos y protegerlos, porque eso depende del futuro, no solo personal, sino el futuro familiar, el futuro de nuestros hijos, de nuestros futuros nietos, yo qué sé, todo depende de ese perfil, de ese estilo de vida que tenemos que cuidar y proteger. Y de paso, saber que todos los actos que hacemos como contadores públicos son actos que afectan al otro, son actos que llevan un componente de alteridad, que es el pensar en la afectación que le hacemos a los demás. Cuando yo firmo un estado financiero adulterado y se utiliza para ciertas cosas de corrupción, estoy dañando a otros en sus propósitos reales y en sus propósitos éticos. Entonces es importante para todos. Bueno, yo personalmente desde la universidad agradezco la asistencia. Yo sé que para muchos de los que vinieron acá y se pegaron el viaje fue un trabajo fuerte. Nosotros, como les decía al principio, lo estamos haciendo 8 veces. Ustedes vienen una vez a la San Buenaventura, pero espero que les haya gustado el campus, que les haya gustado la universidad, que el ambiente de la universidad los haga sentirse que valió la pena venir hasta acá, además de la clase que logramos con el profesor Sergio. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días en la Universidad Piloto. Gracias.